Éxodo capítulo 13, quisiera que estuviéramos juntos un ratito, recordando el Éxodo en el que Moisés se vio involucrado, Josué también, pero el primer involucrado es Dios. Algunos por ahí en la historia dicen que el Éxodo no existió y que nunca estuvo el pueblo en Egipto, pero eso no es cierto. Es la realidad escrita en esta palabra que vamos a leer. Éxodo capítulo 13, versículo 17 dice de esta manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El protector de la humanidad solo puede tener un nombre y se llama Dios. Una de las razones por que creemos esto es por la Escritura, y posteriormente nos damos cuenta y nos convencemos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que Dios es único, que Dios es el único protector de la humanidad. Una razón que me asiste a decir esto es porque Dios creó al hombre. Dios creó la humanidad para que le adorara. Esa es la razón de ser de todo creyente, adorar a Dios. Y debe de adorar a Dios siempre que lo reconozca. El problema es que el mundo se olvidó de que hay un Dios, un creador. No se dan cuenta que un ser humano tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, pero cuando, he dicho en otras oportunidades esto, el único que sabe cómo está el cuerpo es un cirujano. Cuando le ha tocado hacer un cuerpo, abrir un cuerpo y se da cuenta de la perfección. La ciencia, en este caso los médicos, estudian tanto el cuerpo humano que se quedan maravillados porque es tan complejo y solo hay un Dios que lo puede haber hecho. Entonces eso me asiste a creer esto, que Dios hizo al hombre para adorarle a través de un espíritu y rendiendo el alma. Pero hay un enemigo común que se llama diablo, que él sabe que la humanidad tiene que adorar a Dios. Y a él no le gusta la adoración a Dios. Por lo tanto, hermano, cada quien, si se mete en la alabanza y adora a Dios en espíritu y en verdad, pues hombre, el enemigo está enojado. Pero, ¿qué le interesa a aquel que cree que se enoje o no se enoje porque usted le canta al Dios verdadero? Y ¿sabe qué? El pueblo está ahí en Egipto y los egipcios no conocen a Dios. Lo que ellos conocen son dioses, pero no conocen a Dios. Pero los israelitas sí saben quién es Dios. A pesar de que estuvieron 430 años, generación tras generación, y entre una generación y otra se iba perdiendo el nombre de Dios, pero siempre había quien cultivaba el culto para razonar a Dios. ¿Quién era Dios? Entonces, permítanme predicar un poquito esta tarde sobre este título. Donde sea que tú vayas, Dios irá contigo. Porque no hay nadie que no se mueva para ningún lado. No hay ninguno que no diga voy a ir a tal lugar. Para este caso, la tierra prometida del pueblo está lejos de Egipto. Se llama Canaán. Pero ellos no lo sabían hasta después. Ahora, en primer lugar, quiero hablarte que Dios es el único que puede librarnos del yugo opresor. Dios es el único que se va a encargar de que sus hijos salgan del yugo opresor. Dios había enviado a ese pueblo a Egipto a través de Abraham, lo dijo en el capítulo 15 del Génesis, le dice, van a estar allá cautivos. Jacob le tocó llevar el pueblo, llegaron, se establecieron, pero la comodidad, hermanos, perdonen que sea abusivo, como que aleja un poco a Dios. Cuando una persona está cómoda, se va olvidando de los favores de Dios. Y este pueblo en Egipto le pasó eso. Se acomodó tanto, pasaron generaciones y ahí se fueron quedando.
pero de repente les cambió el gobierno. Y cuando les cambió el gobierno, apareció un faraón a ver el problema que tenía. Y este faraón no conocía a Dios. Era una de las primeras particularidades que él tenía, que no conocía a Dios. De hecho, cuando toma el poder, dijo, ¿y estos quiénes son? Y voy a leerle lo que dice en el capítulo 1 del Éxodo, ahí nomás cito usted, en el 7, dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Mire cuántas cosas ocurrieron por las que Faraón se molestó. En primer lugar, seguramente vio el culto a Dios que ellos tenían. No todos, por cierto. Pero eso le molestó porque él no conocía a Dios. Era un politeísta. En segundo lugar, le molestaba que se fortalecían. Hermanos, fortalecerse es una palabra que solo Dios puede darte la fortaleza, porque en el caso espiritual solo Dios puede fortalecer el espíritu. Solo Dios puede darte esa fuerza. Él dice que da fuerza, es fuerza al cansado. Entonces, cuando estaban fortalecidos, quería decir que estaban bien, saludables y andaban bien. Y lo otro que le preocupaba es por qué se multiplicaban. Hermanos, es un fenómeno que se puede ver en el mundo entero, la multiplicación, ¿no es cierto? Porque eso implica tener hijos, tener hijos, tener hijos. Los chinos, por ejemplo, tienen millones y millones, hoy ya están calmados, ¿verdad? Están más tranquilos. Pero el judío nunca ha parado de multiplicarse y no va a parar. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen una promesa abrahámica. Vale decir, con Abraham Dios hizo un pacto y le dijo, serás una gran nación. De tus lomos saldrá un gran pueblo, se levantarán como la arena del mar, serán grandes. Entonces en Egipto se estaba cumpliendo la palabra y al faraón le molestó. Yo me recuerdo a mi esposa cuando habla del papá de ella, cómo se alegraba cuando llegaba en unos, ella me enseña por el camino, me enseña unos pedregales, y ahí sembraba el maíz, ahí sembraba el frijol, y dice que era una alegría cuando en el patio de la casa de ellos había frijol o había maíz. Eso es bendición. Entonces al pueblo le sucedía eso, fructificaban entre ellos y daban frutos. Hermano, eso no tiene otro nombre más que bendición. Entonces cuando Faraón vio todo eso, que se multiplicaban, que eran más fuertes, que eran muchos y que tenían fruto, que claro, no le gustó. Y entonces inventó más. Y aquí dice más abajito el 11, dice, bueno, vamos a leer. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo no le va a molestar a Faraón si él es el rey y los judíos eran más fuertes que ellos? Entonces tenía un estorbo. Y dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí hay algo importante, hermano. Cuando este faraón se fijó en ellos, que eran mucho pueblo y más fuertes, le despertó la duda. Estos van a dar un golpe de estado. Estos van a pelear una guerra y son capaces de pegarle a cualquiera y a nosotros nos van a hacer menos y ya Egipto no va a existir. Pero sabe, hermanos, que estaba equivocado Faraón. Faraón nunca quiso echarlos de su tierra. Lo que quería cortar era el crecimiento de ellos. Lo que quería cortar era lo que fructificaban. Lo que querían cortar era aquella protección divina que no podían ver ellos, pero sí ellos la veían. Entonces, para que no ganen una guerra, ¿sabe, hermano? Ellos no iban para quedarse en Egipto. La profecía dice que ellos tenían que salir de Egipto y irse a la tierra prometida. Entonces Dios los tuvo estacionados por un buen tiempo allí, aunque ellos tenían que salir para irse, porque era un pueblo con promesa. Y un pueblo con promesa no se queda en el lugar de acomodamiento, hermano. Nosotros no nos podemos quedar acomodados en un lugar que no es el nuestro. Nosotros tenemos que quedarnos en un lugar establecido propio.
Nosotros tenemos que caminar en eso y tenemos que razonarlo de una forma específica y sabiamente, hermano, porque somos un pueblo grande y fuerte como Dios lo quiere. La iglesia está fortalecida por el Señor, la iglesia está fortalecida por el Espíritu Santo, la iglesia tiene la fe suficiente y necesaria para ir a la tierra prometida. Entonces no podemos estar, ellos sabían perfectamente bien, claro, el acomodamiento los tenía mal, y eso es malo, hermano. Mire, yo en la casa tengo una almohada, bueno, mi señora es la que vigila, perdón que voy a sacar los trapitos al sol, ¿verdad? Vigila si la cobijita y la almohada, pero ella se preocupa de que yo tengo una almohada suavecita. Mire, linda esposa tengo, ¿verdad? Y esa almohadita un día no me la pusieron y me ponen una bien dura, y yo sí, me duele por aquí, me duele por allá, y le dice, ¿qué te pasa? Es que esta almohada, es que no es esa, mi amor, esa es otra, y me la cambió. Entonces yo duermo con esa almohada para todos lados, y ella ni cuenta se da cuando ya estoy dormido como la disfruto, pero eso se llama acomodamiento. Entonces cuando a nosotros nos dan una almohada de ese tipo, hermano, nos queremos quedar ahí, ¿no es cierto? Pero no debe ser así, el pueblo estaba allí porque se había acomodado, tenía los ajos, tenía los frijoles, tenía todo, tenía cómo llegar, la facilidad, y salían y entraban, pero cuando viene el gobierno, cuando viene Faraón y le dice, tienen que irse, pero acostumbrando, no a echarlos, tienen que irse, pero acostumbrando. ¿Sabe, hermano, cuál era el costumbre? Mire, para que no se fueran, solo era martirio. Y el único que puede poner martirio es el diablo. Vea conmigo el 11. Entonces dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. ¿Qué era esto? Hermano, ¿no es cierto que a nosotros de repente le aparece cosas que pagar muy altas? Y ellos no pagaban nada, y les dice Faraón, de hoy en adelante, impuestos. Oh, hermano, ¿impuestos? Sí, impuestos. ¿No es molestio eso, hermano? Claro que es molestia. Dice que de repente a uno le llega un recibo 5 veces mayor de lo que paga. Y no voy a decir nombre porque estamos en televisión. Pero me llega un recibo 5 veces de lo que pago, y voy y me siento en un escritorio así, frente a un escritorio, pacientemente para que me digan, tiene que pagarlo. Oiga, hermano, salí contento. No, pues si me han quitado 5 veces lo mismo, lo que yo tengo. Entonces me duele. Entonces, ¿cómo no le va a doler al pueblo? Hoy estás pagando impuestos, sí, vamos a pagar el impuesto. Hoy ya no están tranquilos porque los está molestando el impuesto. Entonces viene el primer estorbo para este pueblo, el impuesto. Y ellos lo que quieren es que no se vayan, sino que paguen impuestos. Y como vieron, dice el 12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El problema no lo quitaron. Sigue la bendición de Dios. Sigue con ellos la bendición de Dios. Y deciden esto. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Mire, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y ni aún así los detenían. Hermanos, yo sé que es molesto predicar sobre estas cosas. A veces dice bueno, hablar de lo mismo, y qué beneficio obtengo yo, cómo logro yo entender si eso le pasó a ellos. Hermano, es que te puede estar pasando. Yo no sé dónde tú trabajas, pero siempre hay un jefe faraón. Yo no sé dónde tú estás, o eres tú el faraón. Yo no sé cómo podría ser en tu colonia, pero hay un hombre que manda más que todos. Entonces es molesto, es un poquito complicado, pero sin embargo nosotros lo que queremos es libertad. Y este pueblo lo que necesita es salir, pero ahora ellos deciden salir, no Faraón. ¿Por qué? Porque apareció la esclavitud y los empezaron a hacer pagar impuestos, los empezaron a molestar, y el temor los llevó al extremo, hasta exigirle un servicio. Y usted conoce toda la historia, que les dijeron, van a hacer ladrillos, adobes y todas las cosas. Ah, bueno, está bueno, lo vamos a hacer, pero ustedes mismos van a ir a traer los materiales. Oiga, eso ya era más complicado. Sin embargo, obedecieron. Pero llegó un momento, hermanos, en que ya no se puede. Se llega un momento en que ya no hay cómo, porque quien arremete contra el pueblo es el diablo.
Mira el que dice el 15. Y dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, no les leo todo lo demás, vayan y todas las mujeres que van a tener hijos de las hebreas, mátenlo en cuanto nace si es varón. Oiga, qué crueldad de Faraón, hermano, solo porque el pueblo no se multiplicara, y si nace niña me la dejan, pero por favor, si es varón, estrangúlenlo. Pero Dios está de por medio con su pueblo. Dios no va a permitir que te estrangulen tus hijos, no va a permitir que te los maltraten, porque si Dios está contigo, ¿quién te puede hacer daño, hermano? Allí en ese momento Dios actúa con las parteras y les cambia la mentalidad. Y tuvieron que mentirle a Faraón. Y le dijo, oye, siguen creciendo estos niños. Sí, le dice, porque cuando nosotros llegamos, las parteras, ellas son muy robustas, son muy fortalecidas, tienen poder y paren solas. Cuando llegamos ya el niño ha nacido. Entonces Faraón cambia la razón y dice, bueno, si ya están nacidos, entonces vayan, quítenselos y tírenlos al río. Oiga, no había cómo, ¿no? Y cuando ya están en ese extremo, ¿qué es lo que pasa, hermano? Les están matando a sus hijos. Entonces viene Dios y actúa de una manera especial y le ordena a una mujer que calafatee una cesta y ponga al niño en esa cesta y lo lance al río, no a que se ahogue. De hecho, yo habría pensado que se lo comerían los cocodrilos o algo pasaría, pero Dios tiene un propósito para cada cosa. ¿Sabes tú que el diablo siempre quiere molestar a la creación, amado hermano? Siempre al pueblo que adora a Dios, el diablo lo persigue para hacerle algún daño, hermano. Pero déjeme decirle, es más poderoso el Dios que tenemos que el diablo. Y usted lo va a adorar todas las veces que quiera, porque no puede. Mira, cuando nació Jesús, la orden de Herodes fue, maten a los niños. Cuando nació Jesús, dijo Herodes, no puede ser. Aquí ha nacido un rey y me lo han dicho los magos, vayan y maten a los niños. Pero Dios es bueno. Y Dios le dijo a José, llévate el niño a Egipto. Oiga, qué curioso, ¿a dónde? A Egipto. Dijiste Egipto, Señor, sí, a Egipto, llévatelo. Y se llevó el niño a Egipto. Y allá estuvo en Egipto hasta que murió Herodes. Y cuando muere Herodes, llega el ángel y le habla en sueño otra vez a José, le dice, puede volver al lugar. Hasta entonces volvió José con el niño. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios va a preservar todas las cosas, hermano. Yo quiero decirte algo importante. Dios tiene trazada la línea a la tierra prometida con Jesús y esa no la va a cambiar nadie. Porque si Moisés murió en el desierto, Josué murió en el desierto y fueron los guías del pueblo, pero Jesús vive y vive para siempre para que tú y yo podamos llegar al cielo y ver la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo te falta? ¿Qué años quedan para llegar? No lo sé, ni me preguntes, solo te digo que Jesús también fue perseguido para matarlo. Pero viene un pueblo a clamar. Y cuando hablamos de clamar, ya nos metemos en otra dimensión. ¿Por qué? Porque llega el momento, hermanos, en que no se soporta, ya no se aguanta. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago aquí de brazos cruzados? Yo tengo un Dios que puede. Yo soy hijo de Dios y voy a ir a buscarlo. Entonces los ancianos, supongo los ancianos, se fueron en oración en búsqueda de Dios. Y voy a leer el capítulo 2 ahí mismo, versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Por qué clamaron? Porque ya no podían, hermanos. ¿Quién quiere estar sirviéndole al diablo? ¿Quién quiere estarle sirviendo a los inconversos? ¿Quién quiere estarle sirviendo al que no da nada? Si no les pagaban nada, era de gratis. Les había construido varias ciudades ya, entre ellas Ramasés, y no les pagaban nada. Entonces sube el clamor a Dios y Dios dice aquí el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y Jacob. Hermano, cuando hablamos de que se acuerda del pacto con Abraham y Jacob, lo que estamos viendo aquí, hermano, es algo muy, pero muy profético. Dios todo lo que promete no lo olvida.
Si él hizo un pacto con Abraham, lo tiene que cumplir. Y lo iba a cumplir, y lo iba a cumplir, y lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando el dolor que vino para el pueblo, yo me imagino, hermanos, que Dios se quedó viendo así para abajo, ¿no? Yo soy medio dramático, ¿verdad? Se quedó viendo desde el cielo y dice, ¿me están clamando? ¿Sí? ¿Y qué les pasa? Y volteó a ver y vio y comprobó, dice que reconoció su problema, lo reconoció. Y cuando lo vio, comprobó el maltrato, comprobó la servidumbre, comprobó la esclavitud a la que iban y se dio cuenta y dijo, mis hijos no nacieron para ser esclavos, ellos nacieron para estar en libertad. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Se lo dijo a los judíos posteriormente, pero aquí está el Señor viendo a aquel pueblo en servidumbre y sacándolo. ¿Sabe que cuando Dios mira el clamor, hermano, es en el momento en que el pueblo lo busca? Y Dios es tan misericordioso que yo pienso que no dijo 400 años comiendo bien y no me buscaron. Pasaron como en fiesta y no se acordaron de mí. No dijo eso el Señor. Eso lo inventamos los predicadores para razonar al pueblo. Sencillamente los oyó y sacó su misericordia y dijo, mi pueblo está allí. Oseas en un momento dijo, perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué hizo? Actuó de inmediato enviando la ayuda. Y es aquí aquel niño que había puesto en el junco aquella mujer, a un muchacho llamado Moisés, muchacho de 80 años, joven, el que está al llamado. Porque Dios no se va a quedar con nada. Ellos buscaron el auxilio de Dios y Dios pensó que ellos lo necesitaban. ¿Por qué, hermano? Porque cuando clamamos, cuando gemimos, lo que estamos haciendo es confiar nuestro problema en Dios. Usted lo que está haciendo es confiarle el problema a Dios y decirle, queremos irnos, queremos salir, ya no soportamos, Señor. Entonces Dios tiene misericordia y dice, verdaderamente los voy a ayudar. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos dificultades, y esta es parte de la fe que predicamos, tenemos que acudir a aquel que todo lo puede. Tenemos que ir donde aquel que tiene la salida, aquel que le va a dar rumbo a tu camino, aquel que te va a hablar en el camino. Por eso Moisés está con la faena de llevar a un pueblo, y Moisés tiene duda. Ustedes conocen la historia, pero Moisés de repente se acabó en el camino del desierto, pues 80 años y llegó 100, 120 y ya le dijo el Señor, ¿sabes qué, Moisésito? Súbete al monte y te me mueres. Yo estaba viendo las alturas del monte. Hermano, voy a cumplir 70 años y creo que no la subo. Aunque me dijera el Señor que me voy a morir al monte, yo obedecería, pero a ver si a la mitad me quedo, ¿verdad? Moisés subió obediente al monte. ¿Cómo? No me pregunten, pero él subió. Y a ese monte él subía cuando joven. Y sin embargo, joven digo yo, 80 años. ¿Pero qué pasó? Dios se lo llevó y levantó otro caudillo. Cuando hay un cambio, hermanos, en la iglesia, cuando hay un cambio de liderazgo, cuando hay un cambio de lugar, incluso, como que el pueblo se desbanda. Como que el pueblo dice, no, ya no. Aquel líder nos llevaba a la tierra prometida, pero se murió, no, ya mejor aquí nos quedamos. Hermano, eso no puede pasar, porque el líder es Dios, no es el hombre. El que sigue hombres está perdido. El líder es Dios, es el único que te va a llevar. Y por eso es que cuando Josué está parado y no se mueve, Josué sabe quién es Dios. Josué sabe perfectamente que tiene que obedecer y no se mueve. Y como no se mueve con el pueblo, el Señor lo llama y le dice, Josué, ven para acá. Mi siervo Moisés ya se murió, está muerto. Ahora te toca a ti. Toma este pueblo y pasa este Jordán. Porque como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Y ahí viene la gran lección que le da a Josué. Entonces, hermanos, cambió de dirección. Pero ¿sabe? Lo único que le puedo decir es que Dios va probando el pueblo por el camino. No te extraña, iglesia, que Dios nos pruebe por el camino.
Y esa prueba por el camino, hermanos, de la iglesia es un peregrinar rico, abundante en bendiciones. Porque cuando estamos conformes con mi almohadita para dormir o con todas las cosas que me dan, yo es capaz que pierdo la comunión con Dios. Hermanos, por más que tú tengas comodidad, dale gloria a Dios. Y si no tienes, resígnate. Y Dios sabe lo que va a hacer. Pero no podemos perder en el camino. Están en la mitad de la jornada casi. Y unos están clamando por las cebollas, otros están clamando por los ajos, otros por la carne. Y otros no sé cuántos pecados más de Egipto, hermano. ¿Por qué? Porque quieren volver. Por eso en la salida que leímos, dice el Señor que no los llevó por el camino de la guerra, que es de los filisteos. ¿Por qué? Porque en la primera de cambio se le iba a regresar el pueblo, hermano. Nosotros somos valientes y no nos vamos a regresar de ninguna parte porque estamos convencidos y seguros quién es el que nos lleva y en qué camino nos lleva a la tierra prometida. Hermano, Dios prevé la salida, pero hay pruebas. Ellos tenían pruebas y Dios se las hacía para ver si verdaderamente querían ser libres. Hermano, es importante saber si verdaderamente quieres ser libre. Y esta parte importante es para cada uno de nosotros. Porque si Jesús cuando le predicó a los judíos, a los hebreos, a los judíos de aquel tiempo, y vio que no calaba la palabra, y vio que se le rechazaban, y vio que se le iban por todos lados, les dijo, ustedes están mal. Ustedes tienen a Abraham como el Dios y Padre de ustedes, pero ustedes no han entendido, porque yo vine a libertar la casa de Israel. Por eso les dijo, y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces este pueblo que clamó, y con el que lleva arrastrado, porque no clamó, sino que se va, porque el éxodo hay que hacerlo. Entonces, hermano, ellos no van muy convencidos, y Dios tiene que probar tu corazón en el camino. Por eso que con esta iglesia, hermanos, cuando se tenga que mover de aquí, Dios nos está probando el corazón. La paciencia de Dios es una, la de los hombres es otra. El día que corresponda, Dios siempre va a ir con nosotros porque Él prevé la salida con mucho amor y la conoce, aunque allí en el camino hay estorbo, hermano. Por eso es que Él envió a su Hijo para liberar a un pueblo de pecado y lo mandó para enseñarlos el camino de la libertad y nos dejó para que conozcamos verdaderamente la tierra prometida en un futuro no lejano cuando Él venga por su iglesia, amado hermano. Ese es el guía que aún vive. Se llama Jesús de Nazaret. Dios protege en el camino a la libertad, hermano. Usted no tenga temor, ni piense mal, porque Dios sabe todo, y lo sabe de una manera especial. Quiero que se vaya conmigo donde comenzamos, en el capítulo 13. Mientras tanto le cuento la pequeña historia. Moisés era el hombre que tenía que negociar la salida. Repito, Faraón no los echó. Faraón no los echó. Ellos decidieron irse. ¿Para dónde? Los que sabían a la tierra prometida y los que no sabían a dónde. Pero Moisés venía para negociar con Faraón. Y ya te dije que Faraón no conocía a Dios, pero voy a leer el capítulo 5 del Éxodo, en donde comienza la negociación. Primero Moisés se reúne con el pueblo, los ancianos, y les dice, yo he venido porque Dios me ha pedido que saquemos este pueblo. Y los principales de la congregación aceptaron salir. Entonces viene la negociación y aparece el capítulo 5, versículo 1, que yo leo de inmediato. Y dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y mira lo que dice Faraón, respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a este Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Oiga, hermanos, es que aquí la esclavitud ya está amarrada. Empezó por la servidumbre, empezar por los impuestos, la servidumbre, luego a darles trabajo forzado y ahora no los deja ir.
Ahora no los quiere dejar ir, amado hermano. Tienes que entender esta parte. Cuando tú decides irte, es porque tú necesitas la libertad. Cuando tú quieres dejar el pecado, es porque Jesús quiere llevarte a la libertad. Cuando tú quieres dejar los vicios u otras cosas, es porque tú quieres ir a la libertad. Cuando tú te congregas, es porque estás en libertad. Faraón dice, yo ni conozco a ese Dios, ni lo voy a dejar ir. ¿Sabe qué terrible es cuando alguien no conoce a Dios, hermano? Qué terrible es cuando alguien no sabe de Dios. Es terrible, hermano. Mire, yo fui a pasar una consulta al Seguro Social el viernes y quizás en mi expediente alguien ha puesto pastor y la doctora nueva que me atendió, porque era para mí nueva, y me dijo, buenos días, pastor. Y yo le dije, buenos días, Dios la bendiga. Y Dios le bendiga a usted, me dijo. Y de una vez me dijo, me congrego en la iglesia, ¿verdad? Y soy feliz, me dijo, con los católicos, y estoy feliz con ellos. Me puso una barrera así. Y yo solo iba a que me pusieran aquí una cosita para la presión alta, y me dan una pastilla y me dicen, chao. Pero ella se metió conmigo. Y me dijo, yo soy feliz ahí en la religión, me dijo, y me empezó a querer regañar, hermano. Pues no les cuento porque hay cámara, pero y yo dije, ¿qué es lo que querrá? Que la gane para Cristo. Y yo le dije, ¿usted es feliz? Sí. ¿Y usted es libre? Sí. ¿De veras es libre? Sí. Y le empecé a poner cuñitas así, cuñitas, y total que se nos iba haciendo la fila ya de los demás pacientes, impacientes. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando alguien no conoce a Dios está en problemas. Faraón nos dijo, yo ni lo conozco, yo ni sé quién es y cómo le voy a obedecer, y menos que lo voy a dejar ir. Esa es la respuesta que tiene Faraón para aquel líder que está frente a él, que Dios lo ha enviado a sacar al pueblo. Y usted conoce la historia, vienen las plagas y viene todo lo demás, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? El pueblo tenía que ver el poder de Dios. Y yo te quiero decir algo importante aquí en la iglesia. Aquí va a llegar día en que va a haber cultos de poder. Cultos de poder, hermanos, donde vamos a ver los milagros. Ahorita no los estamos viendo, quizás estamos espiritualmente desordenados, pero va a haber momentos cuando tengamos un lugar seguro de oración donde nadie se escapa, porque hay lugar para orar, para hacer vigilia, para hacer cosas grandes. Entonces vamos a ver el poder de Dios. Y entonces le dijo, déjamelos a mí, le dijo el Señor. Y entonces déjamelos un ratito. Y le mandó las plagas, y aún con las plagas, es que el que no conoce a Dios, hermano, le llegan piojos, le llegan moscas a su casa, le llega lepra, le llega de todo. Pero como no conoce a Dios, hermano, no tiene ningún sentido. Ya se pasará, y a algunos, bendito Dios, se les pasa. Bueno, los piojos se pasan, sí, pero a algunos se les pasa. Y eso es lo terrible de un pueblo, hermanos, que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque lo conoce a veces. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra. ¿Por qué? De repente está el mal, está el problema, el gemido y el clamor, y Dios mira para abajo y dice, sí, tiene razón, está mal, lo vamos a ayudar. Y cuando está bien, se olvida de eso. No hay acá, ¿verdad? Pero se olvida de Dios, y eso es malo, porque olvidarse de Dios es como ya no interesarse. Y aquel que no lo conoce es peor todavía. Entonces este pueblo está ahora en el borde de la salida, pero en ese camino de combate, hermano. Hay combates físicos, hay que pelear la guerra, y viene el combate fuerte contra el líder por el agua y el pan. Hermano, pero si es que Dios te provee el agua, Dios te provee el pan. Por eso dice el Señor, venid a mí los sedientos, vengan y compren sin dinero, dice Isaías. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios, mira, en este peregrinar nuestro hacia la tierra prometida que es el cielo, es posible que nos falte el agua, es posible que te falte el pan.
Yo no sé qué otras cosas más nos podrían faltar, pero aquí está la prueba de Dios para nosotros, porque Él quiere que combatamos realmente las cosas. Por eso es que Pablo cuando dice yo estoy contento cuando tengo y contento cuando no tengo, qué contraste más grande, ¿verdad? Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, qué lindo. Entonces, hermano, tú y yo vamos por un camino, en un peregrinaje a la tierra prometida, y nuestro guía se llama Jesucristo. Él les dijo que era el pan de vida, Él dijo que era el agua que quita la sed, hermano. Entonces nosotros no tenemos, ellos tenían el problema grande de pelear, pero Dios en el camino tiene una paciencia linda, hermosa. Al leer la palabra, uno se queda pensando, ¿cómo un pueblo tan rebelde? ¿Cómo un pueblo que no quiere nada? ¿Cómo un pueblo acomodado? Y Dios tiene misericordia. ¿Sabe, hermanos? Apreciar la misericordia de Dios vale la pena. Porque no crea que uno es muy santito y dice, uy, qué bárbaro. No, no somos tan la pieza que Dios quiere. Al menos yo. Pero, ¿qué pasa con la misericordia y el amor de Dios? Y aquí es donde, desde la salida hasta el final, Dios tiene cuidado. Y te voy a explicar por qué digo esto. Retomando el versículo 17 del capítulo 13, dice de esta manera, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Pero en esta parte importante que te voy a leer, toma la razón. Versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Al leerlo así, alguien diría, bueno, ya los dejó ir Faraón, están libres. Pero de Sucot no es desierto todavía. Al llegar a Etam, es la última ciudad y le aparece el desierto. Le aparece el desierto y yo, si hubiese estado ahí, y dice, oiga, Sucot está aquí atrás, acá el Mar Rojo, oiga, ¿qué pasa aquí? Ese desierto que hasta se ve que sale el vapor así. ¿Qué cree que pensó el pueblo, hermano? ¿Qué habría hecho usted? Yo te pregunto ahora, ¿qué haces en ese desierto cuando te aparece? Cuando estás al frente del desierto y tienes que ir para allá. No hay cómo venir de regreso, sino que ir para allá. Entonces aquí es donde aparece la valentía y donde aparece la verdad del que cree, hermano. Porque yo te digo, el pequeño desierto que te enfrentaste y te metiste a él, es porque Dios te permite hacerlo, porque Él es el dueño del pan, del agua y te va a sustentar, y es posible que te dé muchas cosas más en el camino. Pero la realidad es enfrentar el desierto. Y aquel pueblo enfrenta el desierto que se mira como la boca del lobo o la tumba segura, sin embargo se meten. ¿Por qué? Porque el líder Moisés les dice, vamos para allá, ese es el lugar, aquí caminemos, y los anima a pasar, hermano. Pero mira lo que Dios dice acá. Ellos estaban en Gosén, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los que leen la palabra. Gosén es el lugar donde lo recibió José. José lo recibió ahí y Faraón le dijo, ¿y este es tu papá? Sí, estos son tus hermanos. Sí, quédense aquí, esta es la mejor tierra. En Ramanasés y Gosén estaba lo mejor de las hierbas y todo. Tenían sus vacas, sus ovejas, estaban bien. Y salir de esa comodidad, hermano, al desierto, eso era lo difícil. Por eso es que te digo, nosotros estamos aquí acomodados, ¿verdad? Pero vamos a salir. Y no nos vamos a enfrentar a un desierto, quizás al Mar Rojo, o ya estamos frente a él. Pero entre el Mar Rojo, Pi-Hairot, Moisés y Dios tiene la facultad para abrir cualquier mar. Amén. Entonces, Gosén, Sucot y Etam es la salida, pero Dios está con ellos. Y dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. 22,
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, alguien dice, estos predicadores actuales no cesan de hablar de la nube ni de la columna de fuego. Creen que con eso sustentan al pueblo. Hermano, yo no vine a sustentarte con eso, solo a decirte que la misericordia de Dios es grande, porque aquel pueblo quizás no agradeció la columna de nube y quizás ni agradeció el fuego de la noche. Pero déjame decirte que eso fue para ellos y sirve de ejemplo. ¿Por qué? Porque si Josué y Moisés murieron, yo te vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. El Señor envió a Jesús, lo persiguieron para matarlo y al final lo mataron, pero Él resucitó el tercer día para estar en el cielo, preparando moradas, para que tú y yo lleguemos a la tierra prometida, porque donde quiera que vayamos por esta tierra, Dios irá con nosotros, nos movamos para donde nos movamos, el Señor es tu sombra y Él es tu antorcha por la noche, amado hermano. No permitamos escuchar voces extrañas. Si vamos a gemir y a clamar, hagámoslo, aunque nos duela, pero Dios promete que le busquemos mientras puede ser hallado. Aleluya, póngase en pie conmigo. Padre, gracias. Jesús es la solución para mi vida en el camino al cielo. El desierto ya pasó para los árabes, perdón, en el desierto arábico ya pasó. Algunos se los tragó el desierto, pero muchos llegaron a la tierra prometida. Señor, así ahora, Señor, que estamos acá, queremos decirte gracias por el ejemplo de ese gran líder Moisés, Josué, Aarón, Hur. Pero el mejor ejemplo se llama Jesucristo, el cual, trayendo la misericordia del Padre, nos ofrece el reino eterno, que es la tierra prometida. Quizás en este acomodamiento terrenal, Señor, yo todavía quiero la almohada con la que duermo, pero tú tienes cosas mejores. Por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por poder entender esta parte tan difícil, porque estamos en Gosén y de repente estamos en Etam, a la salida del desierto, y nos parece duro solo mirarlo. Si alguno ahora, Señor, se siente como enmudecido por el desierto que está pasando, yo te ruego, lo alumbres con tu antorcha, Señor. Le alumbres, y si el sol recalcitrante del día le estorba, Señor, por favor, mándale la nube y bendice a tu pueblo, Padre. Enséñale, Dios, que en el primer momento de la guerra no le permitiste pelear, pero después lo armaste para que peleara. Y este pueblo está armado espiritualmente, porque las armas de este pueblo no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas y derribar argumentos que vengan en contra de la palabra de Dios. Padre, gracias, bendícelo, enséñales el camino y permítenos, Señor, agarrarnos de tu mano para llegar. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias.